Muy buenos días, estimadas señoritas. Tengan ustedes una bendecida semana, un buen inicio en este día y que todas sus labores se estén realizando de buena manera. El día de hoy pues iniciamos la semana número 5 y nos corresponde también la guía de estudio número 5. Para eso pues vamos a ver un tema diferente del que hemos venido desempeñando. Recordemos que ya entregamos nuestro primer portafolio con la guía de estudio número 3, ¿verdad? Uno, 2 y 3. La semana pasada pues tuvieron que realizar la guía de estudio número 4 y hoy nos corresponde la 5. Hemos venido viendo el desarrollo de los seres vivos, cómo se organizan, cómo son los niveles de organización y pues hemos visto que va la célula, conjunto de células, tejidos, el conjunto de tejidos, los órganos, el conjunto de órganos nos da sistemas, y al conjunto de sistemas pues forma un organismo. Ya hemos visto entonces estas partes. Ahora nos toca que ver entonces cómo se clasifica esos conjuntos de organismos, que los vamos a ver por medio de clasificación de los seres vivos, que van a ser 5 reinos de la naturaleza. Para esto entonces vamos a trabajar con nuestra guía de estudio para esta semana, la cual pues tiene como nombre, nuestra guía de estudio será Clasificación de los seres vivos. Ese es el título para esta semana, en el cual pues vamos a entrar a ver las características y procesos básicos de los niveles de organización de los seres vivos. Y lo que pretendo con esta guía es que ustedes puedan identificar las principales características de los seres vivos de acuerdo al reino que pertenece. Aquí les pongo entonces a que se permitan ustedes leer todas estas instrucciones y que a manera de una pequeña introducción vean el video que está en este enlace. Es un video cortito para que les introduzca a ustedes en el trabajo que van a realizar durante la semana. Luego, ustedes van a leer la instrucción de esta guía ya despacio, que está de la página 123 a la 130 en el documento que siempre les envío. Luego, por favor, yo les pido de favor que vean el video tutorial que les estoy haciendo con explicación, porque hay cositas que a veces no se entienden en la lectura, pero cuando ven el video, pues lo pueden entender de mejor manera. Y luego realizar las dos actividades que les coloco, responder correctamente a los enunciados que se les solicitan y completar las oraciones con las palabras que le hacen falta. Debe de leer, por favor, el documento, si no, no puede responder. Aquí ustedes ven que está el tema. Y entonces aquí les dicen a ustedes que conteste a los siguientes enunciados en los espacios correspondientes. Aquí tenemos que nos piden que son 2 reinos de la naturaleza y hay 5. Cualquiera de los 5 ustedes pueden escribir. Las bacterias las podemos clasificar en 2 grandes grupos. Aquí vamos a colocar los 2 grandes grupos de cómo se clasifican las bacterias. Son dos de los 3 grupos de eubacterias que se clasifican de acuerdo a sus paredes, perdón, de células. Entonces, las paredes celulares de las eubacterias son diferentes, entonces ustedes van a colocar aquí los dos nombres. Son 2 científicos, se dice según el documento, porque según el video hay otros más, pero según el documento que hicieron las primeras clasificaciones de los seres vivos. Son 2 de las 3 clases de virus que se clasifican de acuerdo a los organismos que afectan. Fíjense bien, hay 3 clasificaciones, pero solo les pido 2 nombres. Aquí las escribimos. Y por último, la otra parte es que completen la palabra que completa la oración. Vean bien lo que se les pide, porque he notado que hay muchas respuestas incorrectas en las guías de estudio y por eso no tienen el punteo exacto, ¿verdad? A no ser que haya participado en la sesión de Zoom, donde les doy chance a que retroalimenten, arreglen y puedan otra vez presentar su guía. Entonces es necesario que lo puedan corregir de una vez. Dice, a la ciencia que se encarga sobre la clasificación de los seres vivos le llamamos. Entonces aquí va una respuesta. Luego inicia aquí, son las bacterias más comunes de las arqueobacterias, habitan en drenajes, pantanos y en aparatos digestivos del hombre y los animales. Aquí va el nombre de esas bacterias. El biólogo que introdujo la nomenclatura binomial se llamó, y aquí va el nombre de esa persona. Es otro nombre que se recibe las bacterias verdaderas. Aquí al inicio se coloca el nombre, por favor. Las palabras las bacterias gram negativas, antes llamadas algas verde azules, que habitan en suelos húmedos o troncos de árboles, pertenecen a grupos
Y aquí van a colocar ustedes las palabras del reino procariota. El pigmento rojo que poseen las cianobacterias les llamamos, y aquí va el nombre, miren cómo se llama ese pigmento rojo que contienen este tipo de bacterias. Son bacterias gram positivas que se encuentran en la boca y el aparato digestivo. Producen infecciones en la garganta. Aquí va el nombre de esas bacterias. Inventó el método de tinción que se utiliza actualmente para agrupar las bacterias. Aquí va el nombre de ese científico. Aquí lo que tenemos que colocar. Es el aparato que sirve para esterilizar los instrumentos médicos. Aquí va el nombre también de una palabra. Son bacterias gram negativas que poseen forma esférica y no dependen de los artrópodos vectores para su transmisión. Aquí viene el nombre también de ese tipo de bacterias. Entonces, como ustedes ven, es bastante lo que hay que responder, pero se responde leyendo este documento que nos da la clasificación de los seres vivos. Al principio, cuando se comenzó a ver que había muchos seres vivos diferentes, pues se preguntaban cómo podemos hacer para clasificarlos. Y desde un principio, en la antigüedad, el hombre se ha visto en la necesidad de clasificar todo, darles un nombre, ponerles un orden, porque si no fuera todo desordenado. Entonces esos nombres que se les empezaron a dar, comenzamos con alguna de los, aquí les ponen en su lectura, que se clasifica para darle un mayor orden, como por ejemplo el que colecciona sellos, los pone por fecha, por año, por país, por región, por municipio, por departamento, como se le sea más fácil, pero debe llevar un orden para que se pueda clasificar. Algunos primeros científicos que lograron clasificar a los seres vivos, ya entrando en materia de clasificación de seres vivos, fue Aristóteles. Y pues para él hizo varios trabajos, incluso sus discípulos le pudieron ayudar, lo van a ver ustedes en el video. Y pues colocaron este tipo de división, ¿verdad? Como los que tienen vida, los que no tienen vida, los animales, las plantas, animales que viven en la tierra, animales que viven en el agua, y hay diferentes clasificaciones. Entonces, dentro de unas clasificaciones que nos ha dado Aristóteles, es que él colocó animales y plantas. Y las plantas las subdividió en tres grupos. A las plantas les pudo entonces, por ejemplo, hierbas, a las que eran muy pequeñas, arbustos, que eran plantas ya más grandecitas, y árboles a todos aquellos que tienen tronco. A los animales los clasificó en animales que viven en el aire, en el agua o en la tierra. Primera clasificación, muy general. Pero ya mediante esa evolución de nuestra especie humana y de también el pensamiento y desarrollo de todo el ser humano, en el siglo XVII, ya el biólogo entonces el biólogo sueco, o sea que es de Suecia, ¿verdad? Carlos Linneo es el nombre en español tal y como se le conoce, pero si lo pronunciamos como se debe de leer o escribir, es Carl von Linné. Entonces es Carlos von Linneo, pero es Carlos Linneo, lo podemos decir de esa manera. También clasificó a los seres vivos y es la clasificación que hasta la fecha se utiliza científicamente. Y entonces acá vamos a encontrarnos que él lo hizo buscando sus características estructurales, cómo están formadas. Entonces encontró que pudo tener varias relaciones evolutivas entre cada uno de ellos y lo más sencillo que pudo encontrar él es que tienen que tener obligatoriamente género, ¿verdad? Todos los seres vivos y especie. Por eso es que Linneo, cuando introdujo esta nomenclatura que se le conoce con el nombre de binomial, porque tiene dos nombres por lo menos científicos, género y especie, por eso es que se llama binomial, o sea, dos nombres, género y especie. Y entonces a cada uno de estos géneros, por ejemplo, a todos los felinos que tienen características como de los gatos, a todos les puso que son del género Felis, pero tiene características. Por ejemplo, el gato de la casa, el gato doméstico, el nombre común es Catus. Entonces su nombre científico es Felis catus. Pero si vamos por otra parte, por ejemplo, a ver al tigre, por ejemplo, vamos a encontrarnos que está el Felis tigris, el gato casero, ya lo vimos, ¿verdad? El gato doméstico, Felis catus. Al leopardo,
Felis pardus, al león, Felis leo, al gato montés, Felis silvestris, al puma, Felis cóncolo. Estos nombres que están en latín es la forma correcta de poder decir sus nombres científicos. No lo podemos hacer con un nombre en español, debe ser siempre en latín. Por eso es que los nombres están dados en latín. Todavía hay muchas especies por descubrir de algunas plantas, de algunos animales, incluso si uno se va a las Amazonas o a las selvas muy profundas, pues hay organismos que todavía no están descubiertos. Y ahí se han dado cuenta que algunos llevan nombres de científicos porque son los científicos que los descubren. Por ejemplo, el Pharamacus mosino. El Pharamacus mosino significa el nombre científico del quetzal. Y Mosino es el apellido del científico que lo descubrió, que en aquel entonces era un sacerdote, ¿verdad? Era un padre, porque él fue de los primeros colonos que vino a Guatemala. Aquí entonces vemos ahora para los perros, por ejemplo, pertenecen al género de los canis, todos los canes, por eso nosotros ya en español decimos canes, pero porque son caninos debido a sus dientes, ¿verdad? Entonces, ahora bien, estos son todos los animales que tienen semejanza a los perros. Y aquí está entonces el perro casero, el perro de la casa, es Canis familiaris. El lobo, Canis lupus. Al coyote, Canis latrans. Y al zorro, Canis vulpes. Entonces ahí tenemos también cómo podemos diferenciar a estos animales. Y todos los seres vivos tienen esos dos, por lo menos esos dos nombres bien claros, aunque todos ya están clasificados de acuerdo a su género, a su especie. También pertenecen al filum, subfilum, clase, hasta llegar a su propio reino. Todos estos que acabo de mencionar son ejemplos del reino animal. La ciencia que trata sobre el estudio de estos organismos, de la clasificación de los seres vivos, se llama taxonomía. Ese es el nombre de la ciencia. Entonces, quien se encarga de estudiar todo esto y decir si es cierto, son los taxónomos, que son las personas dedicadas a clasificarlos, que es la ciencia que lo estudia, vuelvo a repetir, se llama taxonomía. Luego vamos a ver los grupos taxonómicos, que están de acuerdo a sus eh, características físicas, funcionales y genéticas. Y algunos que ustedes pueden encontrar por aquí, como se les llama el género y especie, por ejemplo, del hombre, podemos ver que está el Homo sapiens, que es en el perro es el Canis familiaris, el gato es el Felis catus, las margaritas se llaman Chrysanthemus leucanthus. Una cosa importante es que el nombre del género siempre va en mayúscula y el nombre de la especie siempre va en minúscula. Entonces la clasificación, por ejemplo, del hombre, ya en forma general, es el Homo sapiens, de la familia humanos, del orden primates, de la clase mamíferos, del filum cordados y del reino animal. Si vemos al perro casero, tenemos el Canis familiaris, de la familia caninos, de los órdenes carnívoros, clase mamíferos, filum cordados y reino animalia. Fíjense que coincide que tiene bastante también del ser humano. Tiene el reino, tiene el filum, tiene la clase y se da el orden y familia y género ya son diferentes. Vamos a ver al gato. El gato es el Felis catus, pertenece a la familia de los felinos, es carnívoro, clase mamífero, filum cordados y reino animalia. Luego la margarita, que es una planta, el Chrysanthemus leucanthus, pertenece a la familia de la Compositae, orden campanales, a la clase Angiosperma, al filum Tracheophyta y al reino de las plantas. Y esta es la forma en cómo se clasifican todos los seres vivos del mundo. Ya aquí vamos a pasar entonces a los reinos de la naturaleza. Y haciendo un poquito de memoria, van a encontrar que Ernest Haeckel fue uno de los primeros que empezaron a ver el reino protista. Recordemos que antes solo se clasificaban tres reinos: reino animal, reino vegetal y reino mineral. Pero son seres vivos, por eso es que ahora ya no se trabaja con el reino mineral como un reino, porque no tiene vida en los minerales. Entonces aparece Ernest Haeckel, un biólogo alemán, que ya encuentra la separación del protista. Luego está Edmund Chatton también, que sugiere que al término procariota se le encuentre que
antes del núcleo, dice que eso es lo que significa. Entonces también separan al reino procariota del reino protista. Luego viene también Whittaker y propone que hay 5 reinos. Ya es la taxonomía que vamos a utilizar a partir de allí, que nos dice que sería el reino Monera, reino protista, reino fungi, reino planta y reino animal. Desde allí ya se manejan los 5 reinos. Y por supuesto, algunos biólogos dicen que los virus no son seres vivos, por lo tal no pueden entrar en la clasificación de estos 5 reinos. Y por lo tanto, los virus tienen su propia clasificación aparte. Esa clasificación es la que nos permite ver la composición, que los virus no tienen células vivas, sino que son solo una molécula de ADN o ARN. Por eso es que necesita de una célula para infectarla y contagiar a la persona o al animal o a la planta. Entonces, como ustedes ven ahorita, el virus que estamos teniendo en esta pandemia, que es el virus del COVID-19, era el SARS-CoV-2, es este virus que está clasificado dentro de uno de los adenovirus. También tienen su propia clasificación. Está el virus de la rabia, de la hepatitis, el sarampión, de la rubiola, la poliomielitis, que son algunos tipos de virus que nos pueden causar enfermedades, pero también atacan a las plantas, atacan a los demás animales, que son los virus los que tienen de su característica por tamaño, forma, presencia, ausencia evolutiva. Eso que presencia o ausencia de la evolución quiere decir que si mutan o no hay mutaciones. Por lo general todos los virus hacen mutación, o sea que cambian, pueden cambiar debido a los factores climáticos. Algunos virus los podemos clasificar en 3 tipos, y esos 3 tipos de acuerdo al tipo de enfermedad que causan. Fitófagos si producen enfermedades en las plantas. Zoófagos si producen o atacan a los animales. Y los bacteriófagos si afectan a las bacterias. Estos son los 3 tipos de virus que existen. Y luego entonces en esta parte de esta unidad solo vamos a ver el reino procariota, ¿verdad? Que es uno de los primeros reinos, el más antiguo porque contiene solo a las bacterias. Y ya ustedes van a leer poco a poco que una bacteria es un ser vivo que está con su propia clasificación y que tiene 2 formas de poderlas diferenciar: arqueobacterias y eubacterias. Arqueobacterias porque son las bacterias primitivas, y estas bacterias primitivas pueden ser algunas bacterias como las halófilas, bacterias metanógenas porque producen metano, y bacterias termoacidófilas, o sea, a veces necesitan de mucho calor, a veces incluso hay bacterias que resisten al hielo y hay bacterias que resisten al calor. Por eso se necesita, de acuerdo a este tipo y este tamaño de capacidad que tienen estas bacterias, sobre todo las eubacterias, tiene que esterilizarse a más de 250 grados, menos 250 grados, perdón, o más de 100 grados centígrados. Esas son las temperaturas que pueden sobrevivir las bacterias. Y entonces para esterilizar de las esporas o de lo que haya quedado latente de una bacteria, los médicos utilizan en sus instrumentos el autoclave, que es como una olla de presión, solo que tiene temperaturas muy frías o muy calientes, y entonces ahí se meten por varias veces los instrumentos de quirúrgicos para su resguardo y para liberarlas de toda tipo de bacterias. Si no, imagínense una persona que operen de una enfermedad, puede transmitirla porque no está limpio el material, ¿verdad? Entonces aquí está la clasificación de las bacterias, de acuerdo a cómo estamos trabajándolas en esta clasificación. Aparece el primer científico que hace una clasificación, es Christian Gram, que nos dice que hay una tinción para poder ver algunas que se tiñen con el azul de metilo o con agencia, se me olvidó ahorita el nombre, violeta genciana, y entonces con esta violeta genciana se pueden teñir algunas bacterias. Las que se pueden teñir se llaman gram positivas y las bacterias que no se tiñen gram negativas. Por eso lleva su apellido gram positivas, porque fue Christian Gram el que inventó, el que creó, el que fue quien se le ocurrió hacer este tipo de experimento y hacer la descripción de cómo cambiaban de color.
Y entonces a partir de allí, con Christian Gram, comienza una época en la que se debe de clasificar las bacterias. Bacterias sin pared celular, que también son llamadas micoplasmas, y también están las bacterias gram negativas y gram positivas. Las gram negativas ya saben que son las que no se tiñen con la violeta genciana y algunas fijan el nitrógeno, que son algunas de las que son de beneficio para el ser humano. Están las enterobacterias que también ayudan para que algunos animales y las plantas puedan eh, tengan o se infecten de enfermedades. Por ejemplo, como la E. coli es una de las enterobacterias. Está la espiroqueta también, que es otra bacteria muy delgada, muy fina, y que es la encargada del treponema pallidum, es una tipo de bacteria. Y ese treponema pallidum es la encargada de producir la enfermedad de la sífilis, que es una enfermedad de transmisión sexual muy peligrosa. Está también las cianobacterias, que son benéficas para el agua, o sea, para crear primero las algas verde azules, que ya no se les llama así, sino se les llama cianobacterias. Y son gram negativas también, o sea, no se tiñen. Y habitan en los suelos húmedos, troncos, árboles, lagos, lagunas y algunas especies también pueden sobrevivir en el hielo. Las cianobacterias entonces tienen una sustancia también, como por ejemplo las que habitan en el Mar Rojo, o a veces cuando viene una marea roja se le dice, porque hay una tinción de muchas algas rojas. Estas algas tienen un pigmento que se llama ficoeritrina, que es venenoso para el ser humano. Y para los animales que las comen también. Si uno consume pescado, consume camarón cuando hay una marea roja, pues puede provocarnos la muerte, nos envenenamos. El Mar Rojo, por ejemplo, tiene una gran cantidad de este tipo de algas rojas y por eso se debe su nombre, aunque en ciertas épocas del año se pone del color rojo y se le llama mar rojo, ¿verdad? Ya en ciencia social ustedes ya sabrán que lo han estudiado, ¿verdad? Para esto entonces están también las riquecias, la clamidia, que es otra responsable de enfermedad en- de transmisión sexual. Está también el tracoma, que causa ceguera, y la clamidia, como les decía, que es una enfermedad sexual, de transmisión sexual. Las mixobacterias también son bacilos gram negativos, que son muy complejos y que pueden trabajarse dentro de este tipo de tinción. Luego están las gram positivas, que son aquellas que sí se colorean, y dentro de esas están algunas que nos hacen daño a nosotros los seres humanos, como los estafilococos, algunas beneficiosas como para hacer el yogur, que son las acidolácticas, está el estreptococo, el estafilococo. Son dos, estas son las bacterias, estreptococo y estafilococo. Pero una nos puede producir enfermedades de garganta muy fuertes, que sería el estreptococo. Y el estafilococo, pues puede abarcar cualquier parte de nuestra piel, la nariz, la boca, también la piel, ¿verdad? Y estas son las que nos pueden causar. El clostridio es uno de los más venenosos, se podría decir. También es el que produce el tétanos en los materiales cuando a veces nos tenemos una herida abierta porque ha producido por un clavo, por un metal oxidado, hay que irnos a poner la vacuna porque nos puede dar tétanos y es por esas bacterias. Y puede darnos gangrena. Y la gangrena es que se nos pone la parte afectada negra y hay que quitarla. Y otra también que está el botulismo. Y el botulismo lo puede encontrarse en las latas de comida enlatada, por ejemplo, un golpe y puede ser que salga la bacteria. Y entonces se nota porque la lata se empieza a ensanchar, se empieza a hinchar y esa lata ya no sirve, ya no se puede consumir, ya no hay que comprar latas así si vienen golpeadas. Y luego estas latas pues pueden producirnos el botulismo, que es una bacteria muy venenosa, una probada de esa comida y nos morimos de intoxicación. Y entonces luego también hay algunas bacterias dañinas, que ahí se encargó Luis Pasteur también de podernos hacer la esterilización y la pasteurización, y las bacterias útiles, como el caso que ayudan en la flora intestinal, ¿verdad? Aportando vitamina K y complejo B, y también las que nos pueden hacer el yogur, ¿verdad? Entonces también están las bacterias que pueden utilizarse para fermentar quesos, para fermentar los vinos, también es otro de los tipos de bacterias que hay. Aquí les dejo
como una parte de apoyo para ustedes si es que quieren intentar hacer el yogurt casero. Aquí hay una receta para poderlo hacer. Se las comparto y me pareció buena la idea para que ustedes puedan también hacer la experiencia en su casa con su mamá. Y si les sale bien, pues también ya es un método de poder emprender un negocio pequeño, pero que les puede ayudar, ¿verdad? Más si ustedes le ponen su toque ya con frutas, etcétera, y le echan un poquito ya de su propia preparación, ya pueden tener un buen yogurt casero. Este es el contenido, estimadas señoritas, para esta semana. Espero que ustedes puedan trabajar y puedan ustedes realizar bien su trabajo con este contenido. Ya les estaré compartiendo entonces el material para que ustedes lo puedan tener. Quedo siempre a la espera de cualquier duda, comentario, sugerencia en el chat de nuestro grupo. Y recuerden siempre que la información o los mensajes con información no se responden, ¿verdad? Para que no saturen los teléfonos de sus compañeras con tanto mensaje de que gracias o con emotíconos. Yo sé que a ustedes les gusta responder de esa manera, pero hay teléfonos de sus compañeras que no soportan, entonces se les satura. Muchísimas gracias, pasen buen día y siempre quedo a la orden. Que Dios me las bendiga, cuídense mucho.